Tema me llamó mucho la atención ahora que estaba leyendo la Biblia. Como casi todas las Biblias de estudio traen a veces recuadros de enseñanzas. Me llamó la atención una enseñanza que está, bueno, es una enseñanza que es sencilla a la vez, pero a lo mejor ya hemos oído hablar de esto. Vamos a hablar hoy acerca de los pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de toda la historia, a través de los tiempos. Y yo quisiera hacer una aclaración antes de comenzar esto. La palabra hebrea para pacto es berit. Berit en hebreo significa pacto. Y hay unas versiones que hacen como una... Bueno, hay en la traducción hay una... No digo yo error, pero a veces lo traducen como voto. Y la palabra voto significa juramento y en hebreo es palim. Entonces son dos palabras diferentes. Un voto es el que hace el hombre con Dios. Significa esto, un juramento, un compromiso. Nosotros a veces hacemos un compromiso con Dios. Comúnmente, o lo que hacemos normalmente es presentar delante de Dios o ofrecer delante de Dios un ayuno. Dios no nos pide días, o bueno, si lo hace sentir, pues qué bueno, porque a veces hay personas que sí, Dios les hace sentir cuántos días, pero normalmente eso es algo que se ofrece del corazón, es algo espontáneo, es algo que te sale en el momento porque lo quieres hacer. Entonces tú le dices a Dios, yo quiero hacer un ayuno, digamos de mediodía, un día, 2 días o 3 días, del tiempo que tú quieras. Ese es un berit, estás haciendo delante de Dios un juramento, un compromiso, nada más. Pero la palabra pacto es algo más profundo. Y la palabra los pactos solamente los hace Dios. Yo he escuchado mucha gente decir, pacte con Dios. Es una manera de comprometer el corazón de las personas a hacer algo que uno considera o cree que Dios, porque yo quiero hacer un pacto con Dios, ya Dios está comprometido conmigo. No, eso no es así. Eso lo usan para saquear o para obtener un beneficio propio. Yo lo veía mucho en ese programa que salía antes, no sé si todavía esté en ese canal cristiano que había antes o que está todavía, no lo sé, que se llama Enlace. No sé si ustedes llegaron a oír eso de pacte con Dios, y era comprometerte. El pacto entre tú y Dios era monetario. Ese era el pacto. Tú mandabas cierta cantidad y ellos hacían como una hilera de ¿cómo se podría decir? Supongo yo que eran como hojas con tu nombre y las apilaban y veían ahí cuántas personas han hecho un pacto, pero todo era monetario. Era yo me comprometo con Dios de darle cierta cantidad a cambio de un favor de parte de Dios. Entonces aquí es donde quiero hacer la aclaración, porque todavía hay muchas personas que dicen, pacta con Dios, dale algo a Dios y Dios te dará algo a cambio. Esto pues no es así. Dios es el que hace los pactos porque salen de su voluntad, porque salen de su mente, porque salen de su corazón. Él hace el pacto con los hombres, y durante todos los tiempos Dios ha hecho alrededor de 8 pactos. Y lo más importante de esto, lo que más me llama la atención, es que todos los pactos están todavía vigentes. Todavía esos pactos nosotros hoy en día los podemos verificar. Los podemos ver que han sido pactos que siguen operando, a pesar de que pues, son pactos que Dios comenzó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios se ha comprometido con el hombre. Eso es lo importante de esto. Por eso dice la palabra, no me acuerdo si es Deuteronomio
21 o 22, donde dice que Dios no es hombre para que mienta. O sea, Dios no es como un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él ha dicho, Él hará. O sea, que todo lo que Dios ha hecho, los pactos que Dios ha hecho con el hombre, Dios los ha llevado a cabo. Y hemos sido beneficiados, porque Dios a través de los pactos nos da una identidad en su momento, nos da un por qué vivir, nos enseña cuál es su voluntad a través de sus pactos. También nos presenta parte de su carácter, de su naturaleza divina, que comparte con nosotros como su creación. Entonces es importante entender que Dios es el que hace el pacto con el hombre, no nosotros. ¿Recuerdan cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú? Que él iba rumbo a Harán, y en algún lugar en Betel dice que allí tuvo una visión, tuvo un sueño, y él veía una escalera que llegaba hasta el cielo, y él podía ver que en esa escalera subían y bajaban ángeles. Y él despertó y dijo, verdaderamente estaba Jehová en este lugar y yo no lo sabía. E hizo allí un voto. Hay unas Biblias, estuve leyendo, que lo traducen como pacto. Dice, hizo un pacto con Dios. No, hizo un voto, hizo un compromiso, se comprometió con Dios. Le dijo, si tú vas conmigo y estás conmigo y me bendices, yo te daré el 10% de todo lo que yo tengo o lo que yo tenga. Entonces él está haciendo allí un voto, un compromiso con Dios, como lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Podemos hacer un compromiso, un voto con Dios, pero esto tiene que ser cumplido de nosotros, porque nosotros somos los que lo estamos ofreciendo. Nosotros somos los que tenemos que cumplir. Si es que alguien llegara a hacer un voto con Dios. Pero yo quiero que quede esta diferencia. Vamos a ver el primer pacto. Hebreos 13:20. Este pacto es el pacto eterno. Hebreos. Ya les dije 13. Hebreos 13, versículo 20. Aquí vemos la presencia de Dios. Ya hemos visto esta parte de su naturaleza divina. Dios es el único que puede ver a través de los tiempos y que sabe lo que va a pasar antes de que sucedan las cosas. Dios ya lo sabe, porque Dios ya lo tiene preestablecido. Entonces Dios desde los tiempos hace un pacto que le llama el pacto eterno. O sea, ¿en qué consiste ese pacto? ¿Cuál es el motivo de ese pacto? Este pacto es de que Dios nunca dejará de ser Dios y que nosotros jamás dejaremos de ser su creación. Y cuando llegamos al conocimiento de Dios a través de Jesucristo, venimos a ser hijos de Dios. Y este es el pacto que Dios hace con nosotros, que es un pacto eterno, es un pacto en el cual Dios no se retracta. Él será veraz, Él seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo su creación, sus hijos. Entonces, por ende, Él estará con nosotros durante todas las etapas de la vida del hombre. Él se dará a conocer a los hombres, Él de alguna manera se dará a entender a los hombres a través de visión, quizás, a través de una voz audible, porque lo hizo en su momento. Él habló con voz audible a sus profetas, lo hizo por medio de sueños, lo hizo por medio de visión. Dios siempre se mostró al hombre como Dios y nosotros siempre hemos sido y nos hemos presentado como su pueblo o sus hijos. Entonces, este es el pacto eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas,
y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Un pacto eterno con su sangre. Bueno, aquí vemos que es el pacto de Jesucristo a través de la sangre de Cristo. Él sabía, y nosotros sabemos, que nadie, a través de los tiempos, nadie se puede acercar a Dios si no hay un derramamiento de sangre. Pero el libro de Hebreos lo habla como la perfección. También este libro se le conoce como la perfección. ¿Por qué? Porque Dios perfecciona su pacto. Dios hace su pacto aún más perfecto a través de la vida de Cristo. Pero este se le llama el pacto eterno. Es un pacto que ya cubrió Dios durante todos los tiempos para ser el Dios y nosotros sus hijos. Entonces vamos a ver el segundo pacto, el pacto adámico. Este pacto condiciona la vida del hombre caído en la tierra. Vamos a leer ahí en Génesis 3. Génesis 3, 14 al 19. Si alguien le da lectura, por favor. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste. 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahí, fíjense. Este es un pacto que Dios hace con el pacto adámico, así le llaman. Ahora yo les hago una pregunta: ¿estará vigente este pacto? ¿Por qué? Porque es una orden de Dios. Hasta el día de hoy trabajamos para comer. Hasta el día de hoy nos cansamos cuando trabajamos duro. Hasta el día de hoy tenemos que... hasta el día de hoy vemos que hay maldad y maldición en la tierra. Vemos que en algunos lugares se producen frutos, en otros no. No toda la tierra produce. Y la tierra que produce cada vez es una tierra más cansada y una tierra donde se usan químicos que están dañando la tierra. O sea, eso es una maldición. Pero a la vez Dios está estableciendo un pacto con el hombre. Pero en todo esto, de alguna manera Dios ha obrado en misericordia con el hombre. Yo les hago una pregunta. Aquí hay dos actores principales, que es la serpiente y la mujer. Sobre ellos recae la mayoría de la reprensión de Dios. Le dice a la serpiente que ella se arrastrará y comerá polvo, y a la mujer, cuando des a luz, con tus preñeces las darás con dolor. Díganme las mujeres, no las que han tenido partos naturales, también las que no, les duele su estómago, los dolores de parto que les llaman, ¿cómo se les llaman? Contracciones. Son dolorosas, no me imagino, ¿verdad? Pero dicen por ahí que es un dolor muy fuerte. Las contracciones, el dolor de parto es un dolor fuerte. Entonces, ¿esto sucede o no? Claro que sucede, y dice que el deseo será para tu marido. Yo he visto muchas mujeres que le dan lo mejor a su esposo,
porque tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Y es así. Esto está vigente. Pero les decía, en todo esto, cuando Adán y Eva en sus propios recursos quisieron cubrir su desnudez, no pudieron, aunque quisieron evadir su pecado o encubrir su pecado, no pudieron. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás así? O sea, ¿por qué te cubres? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comiste? O sea, fue evidente por la acción de ellos que se quisieron cubrir a sí mismos. Y el hombre a sí mismo nunca se cubrirá a sí mismo para ser acepto delante de Dios. Ningún ser humano hasta el día de hoy se puede esconder de la presencia de Dios, mucho menos del juicio de Dios. ¿O sí? No se puede. ¿Qué hizo Dios? En su misericordia dice que les hizo vestimentas. Y la vestimenta representa el perdón de Dios y representa que aún así Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. Mucha gente dice que se siente bien bendecido por Dios y son asesinos, solamente es misericordia. Porque Dios lo estableció así. Dios es misericordioso nada más para con ese tipo de gente. Les deja quizá llegar a una prosperidad, pero su prosperidad no es algo que viene de Dios. Entonces, cuando Dios hace ese pacto o dicta esa sentencia de condenación, a la vez los vistió y les dijo: yo cubro tu desnudez, aún así tendré misericordia de ti. Y ese pacto sigue vigente. Nosotros llegamos al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, por su misericordia. Más que nada por eso quise darlo, porque esto de los pactos, pues quizás no sea tan trascendente para mi salvación o para obtener entendimiento, sabiduría para mi salvación, pero sí nos damos cuenta de cómo Dios actúa a través de los tiempos y nos enseña esto, la vigencia de los pactos, a través de todo. Ahora vamos a ver el tercero, el pacto de Noé. Este es el pacto que preservó la vida humana, dice aquí. Vamos a ver Génesis, aquí mismo 8. Creo que está largo todo es todo el versículo, todo el capítulo. A ver, ¿alguna de sus Biblias tiene el pacto allí en el subtítulo? Es que esta Biblia es una Biblia de estudio que tiene otros títulos. Está en el 9. En el 9. Pues léalo, por favor. El pacto de Dios con Noé. Hágalo, por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la derramaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ajá. Ahora vamos a leer el 20. Del 9. 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 21 a 22.
Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hasta ahí. Aquí hace el pacto con Noé. Y le dice, cuando Noé hace o ofrece ese holocausto a Dios, Dios dice que subió ese como un olor fragante. ¿Y qué le dijo? Se comprometió Dios con él, con Noé. ¿Qué le dijo? No volveré más a destruir a todo ser viviente. Está hablando acerca de no volverá a destruir al hombre en agua. Ahora vamos a leer el 9:6. Hay otro pasaje aquí de esto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, hasta ahí. Entonces, primeramente vemos que Dios hace un pacto con Noé. ¿Y cuál era la señal? Dios dio una señal, lo confirmó. ¿Cuál fue la señal? Un arco iris. Entonces Dios le dijo, no volveré a destruir al hombre, es lo que le está diciendo, con agua. Pero a la vez también nos recuerda que Dios juzga el pecado. O sea que Dios no tiene por inocente al culpable y viene otro juicio. Y Dios ha preservado, dice ahí en Primera de Pedro, que Dios ha preservado estos cielos y esta tierra, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Purificados a través de el fuego. Vamos a ver allí en Segunda de Pedro 2:5. ¿Qué dice ahí en Primera de Pedro 2:5? Ah, no, perdón, segunda, perdón. Amén. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la... Está ahí, Maru. Ajá. Sí, gracias. Dice el 5, y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Dónde estoy? Ya se me mueve. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y pregonero de justicia, y con él a otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. Y de así al mundo de los impíos. Dios destruyó ya la tierra en una ocasión. ¿Por qué la destruyó? Por la maldad del hombre. Por la maldad. Dice ahí en el 6:1 que la maldad del hombre o los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. O sea, la maldad subió hasta el cielo y Dios tuvo que actuar. Dios tuvo que detener la maldad del hombre, pero aún así les dio una oportunidad a través de Noé, que se le llamó a él, que era un pregonero de justicia. O sea, él predicó, él les enseñó y les dijo que se arrepintieran de sus pecados y que Dios los podía preservar su vida en una barca que hizo llamada el arca de Noé, como le llamamos hoy, ¿verdad? El arca de Noé. Allí iba a preservar Dios la vida, pero el hombre no quiso escuchar. Entonces Dios destruyó a esa generación, destruyó a todas esas personas. Ahora yo les pregunto, ¿el juicio de Dios vendrá nuevamente, sí o no? Sí. La palabra de Dios dice que el juicio de Dios vendrá y será ahora por medio de fuego. Y ya hablábamos hace tiempo de eso, que existe todos los elementos para que eso suceda, a través quizás de una guerra nuclear. Entonces el pacto de Dios es que no destruirá la tierra más por lluvia. Cada vez que ve usted, que ya conoce de la palabra de Dios, cuando ve el arco iris, ¿en qué piensa?
en el pacto que Dios ¿Está vigente el pacto? Está vigente. ¿Por qué? Porque Dios no va a destruir ya la tierra por medio de agua. No va a ser un diluvio. Ahora vamos a ver el cuarto pacto. El pacto abrámico. Este pues es muy vasto porque fue confirmado una y otra vez. Vamos a buscar ahí en Génesis 12. Vamos a regresar a Génesis. ¿No? 12 del 1 al 3. Sí, dale, hija. El Señor había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Hasta ahí. Este es un pacto que Dios hace con Abraham. Lo primero que le dice es que actúe por medio de fe. La obediencia es algo importante para nosotros. El corazón de Dios siempre es movido a misericordia y amor hacia nosotros cuando nosotros nos movemos en obediencia. Y dice, lo primero que le dice es, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tus padres, y vete a la tierra que yo te voy a enviar, o a la tierra que yo te mostraré. Y luego en el 2 le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el número 3, bendeciré a los que te bendigan y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo les hago esta pregunta una vez más. ¿Esto estará vigente o no? Sí, amén. ¿A través de quién? Dice, haré de ti una gran nación. No solamente está hablando del pueblo hebreo, claro, ¿verdad? Está hablando de su descendencia en la sangre, pero también está hablando de su descendencia en lo espiritual. O sea, todo aquel que es movido por fe y actúa en fe es descendiente de Abraham. Dios tiene su forma de actuar, su multiforme gracia y sabiduría, y Dios nos une y nos hace caminar en fe como Él le place. Y el ejemplo más grande de fe es Abraham. El ejemplo o uno de los ejemplos más grandes de obediencia es Abraham, y Dios hace un pacto con él. ¿Qué le dice? Serás bendito tú. Te haré un nombre en la tierra, serás bendecido. Y en cuanto a su descendencia, el que te bendijere, yo lo bendeciré. Y el que te maldijere, también será maldecido. Yo lo maldeciré. Hace unos días estaba... Bueno, yo lo vi, pero no le di mucha importancia. Pero Ado me dijo, oye papá, ¿sí viste que ¿quién era? ¿Un político? Alguien que habló mal de Dios. Maldijo a Israel. Más bien maldijo a Israel y murió. Murió en el momento. Murió instantáneamente. El presidente que falleció de Venezuela, ¿cómo se llamaba? Chávez. ¿Pero cómo se llamaba? Hugo Chávez. Hugo Chávez un día lo dijo abiertamente. Él siempre se estuvo y hasta hoy
el Maduro, el que siguió, Maduro tienen una postura antisemita y es una postura donde ellos apoyan a Irán, al gran enemigo de Israel. Y este Hugo Chávez dijo que desde sus entrañas, desde adentro de su estómago, de sus entrañas, maldecía a Israel. ¿Y qué sucedió? ¿De qué murió? Murió de cáncer de estómago. Esto está vigente. ¿Por qué Dios ha prosperado a la nación de Estados Unidos? Porque siempre ha bendecido al pueblo de Israel, siempre ha estado ahí. De alguna manera u otra sabemos toda la depravación que hay en estos países como Estados Unidos. Hay mucha depravación, pero la misericordia de Dios está ahí porque ellos han bendecido a Israel. Lo han apoyado. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice el Salmo, no recuerdo el Salmo, no lo traía ahorita en mente, pero se me viene, no recuerdo el Salmo. Dice que nosotros debemos bendecir a Israel. Que se bendiga las naciones, al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que bendecirlo, pero no idolatrarlo, porque mucha gente cae en eso de caer ya en una idolatría hacia el pueblo de Israel. No, es bendecir solamente. Señor, acuérdate de tu nación y sobren ellos, ayúdalos y ya. Pero mucha gente ya cae en una idolatría. Yo he visto ya mucha gente así que no sé cómo expresarme, pero se nota ya una idolatría hacia el pueblo hebreo. Entonces no debemos caer en eso. Solamente debemos bendecir a Israel. En nuestras oraciones, dice, oremos por la paz de Israel, dice el Salmo. Oremos por la paz de Israel. Solamente Dios nos demanda eso. Ora por la paz de Israel. Tus oraciones, Señor, trae paz a tu pueblo y bendícelo. Ahorita vamos a ver otra porción más de algo tocante al pueblo que está vigente hoy. Vamos a buscar ahí en el 13, en el siguiente versículo, en el 7 capítulo 13, del 14 al 17. Dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a sus anchos, porque a ti te la daré. Abraham pues, conmovido, removiendo su tienda, vino y moró en la ciudad de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Aquí nuevamente es confirmado el pacto, es confirmada la promesa de Dios, y le vuelve a recordar que hará una gran nación de él, una nación innumerable, una nación que no sé, si tú puedes contar la arena del mar, así será. Tan grande mi pueblo, yo lo relaciono, porque Abraham, cuando Jesús está hablando acerca de Abraham, Jesús está hablando de Abraham como un prototipo, como un modelo, o como un hombre que agradó a Dios a través de la fe, y que no todo, dice el apóstol Pablo, no todo el que es hebreo es descendiente de Abraham, sino también aquellos que han vivido por fe, que han adoptado la fe en Cristo como su forma de vida. Entonces, nosotros también formamos parte del pueblo de Dios. No de nacimiento, perdón, no de sangre quizás, pero sí por la adopción en Jesucristo a través de la fe. Abraham dice que fue llamado el padre de la fe. ¿Cómo viene nuestra salvación? Nuestra salvación viene por fe, no es por obras, es por la fe. Abraham fue justificado en Dios por la fe, a pesar de que no solamente hizo este pacto, hizo más pactos con Abraham, el pacto de la circuncisión. Ahora, la circuncisión, ¿qué era? Pues era quitar una parte del prepucio del hombre como señal del pacto. Y esto viene, todavía el pueblo hebreo lo hace. Pero a nosotros, ¿cuál es la circuncisión que nosotros tenemos?
Dice que la del corazón. ¿Y cómo viene esa circuncisión? Al nosotros desligar nuestra vida de la carne. Eso simbolizaba. Y el apóstol Pablo nos lo enseña así. Ahora es la circuncisión del corazón, de desligarnos de la carne. Y este era el pacto, desligar una parte de su carne como símbolo de ofrecer, de ser un pueblo ofrecido a Dios a través de ese pacto. Y está vigente. Nosotros quizá no lo hacemos de sangre, pero lo hacemos en el corazón. ¿Cuántos de ustedes han apartado su vida para Dios? Esa es la circuncisión. Desligarme de mi yo, desligarme de la carne, de este mundo y apartarme para Dios. Ese es el pacto. Lo estoy hablando ya más rápido, a grandes rasgos. Vamos a pasar ahora al siguiente pacto. ¿Cuántos pactos van si lo están contando? 4. El pacto mosaico. Ese pacto pues no lo vamos a encontrar en 2-3 versículos. Eso lo vamos a encontrar en todo el establecimiento de Dios de la ley del Éxodo 20 hasta el Éxodo 31. Ahí vemos cómo Dios establece su pacto, pero lo comienza con Moisés. ¿En dónde? En el monte, ¿cuál? En el monte Sinaí. ¿Sí era el monte Sinaí? ¿O estoy equivocado? ¿Sí es el monte Sinaí? Entonces, ¿por qué dicen que el monte Oreb? ¿Y en Oreb? ¿Cuál de los dos es, el Sinaí o Oreb? ¿Dónde dice? El Sinaí. El monte Oreb era parte del Sinaí. En el Sinaí fue donde Dios llama a Moisés, donde le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es un lugar santo. Ahí en Oreb. Y Sinaí es donde Dios le dice que vaya a la cumbre del Sinaí, a lo más alto, o a la cumbre, pues. Y Dios le entrega unas tablas de piedra, las cuales se tienen que renovar por unas de madera, porque Moisés, al venir y ver a su pueblo entregado a la idolatría, las quebró. Invalidó el pacto, pero Dios le dijo: no, este pacto es eterno. Este pacto es para el pueblo, exclusivamente para el pueblo de Israel. Este pacto es exclusivamente para el pueblo de Israel, porque Dios se las dio a ellos. Dios llamó a Moisés exclusivamente para hacer ese pacto, y se le llamó pues el pacto de la ley. Ahora yo les pregunto, ¿ese pacto sigue vigente hasta el día de hoy? Sí, amén. La ley sigue vigente, pero no en la forma en que ellos la observaban. Ahora estuvimos hablando acerca de la ley de Cristo. Ahora Cristo le puso un énfasis más, porque antes era ojo por ojo y diente por diente. Ahora es: ama a tus enemigos y bendice a quien te maldice. O sea, Jesús nos puso la vara un poquito más alta. Antes era justificado que alguien se desquitara, pero ahora no. Ahora nos dice: ama a tus enemigos. Sigue vigente ese pacto, pero ahora opera de otra manera. Es que no lo vas a vencer con el la segunda respuesta. ¿Dónde estamos? Mosaico, ¿verdad? Bueno, siguiente pacto es el pacto de la tierra prometida. Deuteronomio 30 del 1 al 10, si alguien le da lectura, por favor. Deuteronomio 30 del 1 al 10, ya vamos a acabar, hermano. Del 1 al 10.
En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos tus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense, ¿no se les hace familiar esto? Deuteronomio es un libro del Pentateuco, es el quinto libro del Pentateuco. Pasaron más de 4000 años. Y la promesa de Dios no se ha envejecido. Aquí está hablando de si fueres dispersado, volverás a tu tierra, porque esta tierra que yo te doy, esta tierra que está delante de ti, la cual fluye leche y miel, te la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. ¿Cuánto tiempo duró Israel en el exilio? Ahora que estuvieron, que cuando comenzó la guerra contra el grupo terrorista, contra los palestinos, ¿sí son los qué? Sí, pero son ¿qué? Palestinos. Cuando fue la guerra, cuando comenzó, se habló mucho de esto. Incluso algunos vieron a Israel como injusto por lo que hizo, pero lo único que estaba haciendo Israel es recuperar la tierra que Dios le dio por heredad. Y lo sigue haciendo. Ahora fíjense, desde que el pueblo de Israel fue constituido como nación, que fue en el ¿qué? En el 66. Creo que sí fue en el 66. En la guerra de los 6 días de Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur. Ese día Israel recuperó gran parte de su territorio, que estaba en manos de Egipto, de Líbano y de Jordania. En 5 días ellos obtuvieron parte de su tierra. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no sigue con ellos? Dios está con ellos. Todavía las naciones pueden ver la prosperidad que hay en Israel. Es el único país que ha logrado que el desierto produzca, que el desierto se convierta en un área verde, cumpliendo una profecía que está en Isaías, que dice que brotará en el desierto manantial. Y lo vemos hoy. Ellos tienen un sistema de riego que hacen producir el desierto. Eso es lo que ellos le llaman el domo. Ellos inventaron este tipo de defensa antiaérea, antimisiles. Ellos lo inventaron y es una de las más efectivas del mundo. Israel, científicamente y armamentísticamente, es un país que tiene tecnología de punta. Es un país altamente preparado en todos los sentidos que se puede usar la ciencia, en todo. ¿Sabían ustedes que ellos mejoraron el avión, el Tomcat, el F-14?
Ellos lo mejoraron, lo hicieron más fuerte y más poderoso. Incluso pues comparten esa tecnología con Estados Unidos. Y si nosotros le rebuscamos y le buscamos, nos damos cuenta que Israel es un país muy próspero. Los judíos, a donde quiera que van, los judíos son prosperados. Los judíos son hombres adinerados. Se habla de que los hombres más ricos del mundo son de descendencia judía. Es un país próspero en todos los sentidos, porque Dios se los prometió, porque Dios hizo un pacto con ellos. Esta será tu tierra. ¿No hemos visto cómo han regresado judíos de todas las partes del mundo? Y últimamente más, cumpliéndose otras profecías. Están regresando muchos judíos a su nación. Y en algún momento recuperarán aún más territorio. Están preparados para eso. Estaba viendo que Israel tiene el 10º ejército más poderoso. ¿Sabían ustedes que los soldados de Israel son los mejores entrenados de todo el mundo tácticamente? Son los mejores soldados tácticamente. Y ellos mandan soldados a otros países para entrenar a los ejércitos. O sea, Israel es un país próspero en todos los sentidos, porque Dios hizo un pacto con Abraham, que lo ratificó en este versículo con los hijos de Israel. Y les dijo, a donde quiera que ustedes sean dispersos, así sean dispersados, hasta los confines de la tierra de allá, los volveré a su tierra. ¿Cuál fue la primera dispersión que hubo del pueblo de Israel? Cuando fueron llevados por Nabucodonosor. Regresaron después de 70 años. Y esa ciudad la nación de Israel sigue siendo nación. ¿Cuántas naciones no han ya se han dispersado? Dios ya las ha erradicado de la tierra, muchas naciones, pero ¿saben cuál permanece todavía? Israel, como nación, como pueblo, está vigente esa nación. Así que podemos ver la veracidad de Dios. Si Dios hizo un pacto con ellos, Dios también lo ha hecho contigo. Y si Dios dice que Él te puede guardar sin caída, Él te puede guardar, es porque Él lo va a hacer, solamente hay que someternos a Dios. Y vamos a ver el siguiente pacto, ya lo estoy viendo ya a grandes rasgos. ¿Qué número va? ¿El 6? No. Pacto davínico. Este es otro pacto que Dios hizo. ¿Y aquí con quién lo hizo? Con David. Segunda de Samuel, vamos a buscar, segunda de Samuel. 7. Primera de Samuel 7, del 4 al 17. A ver, uno que lea bien chido, porque luego a mí ya se me van las letras. Segunda de Samuel 6, 7, ¿qué? 7 del 4 al 17. Segunda de Samuel. 7 del 4 al 17. Dice, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa, siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Cuando designe jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel,
y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor cuando lo retire de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Ajá. Ahora vamos a ver en Primera de Crónicas, perdón. Adelante, Primera de Crónicas 17. Es Primera de Crónicas 17, del 4 al 15 también. Es esta misma lectura. Lo voy a leer yo. Dice: Ves, iré a David mi siervo. Así ha dicho Jehová: tú me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra o algo de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apartasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Te haré grande nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite él y no sea más removido, sino los hijos de iniquidad los consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos los enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a unos de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Yo no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Bueno, es el mismo. Está hablando acerca de Dios establece un pacto con David, que es que él será rey. Él fue sacado del anonimato. Aquí dice que del redil, de ser un simple pastor, a ser un príncipe, a ser un principal, a ser uno de los reyes más recordados de Israel. Hace tiempo encontré en esos programas de arqueología, de History, que no había indicios, o sea, que la Biblia habla de David, pero no había indicios de algo que arqueológicamente fuese, ¿cómo se podría decir? Una evidencia de que David existió. Pero en una ocasión unos arqueólogos estaban buscando en una casa antigua de Israel, encontraron una casa antigua y la estaban en Belén, y la estaban desenterrando solamente como un vestigio arqueológico. Pero allí la arqueóloga que llevaba al mando de esa casa encontró una barra de arcilla muy antigua que hablaba acerca
del rey David. Decía allí cosas alusivas al rey David, y ella lo mandó a Inglaterra a que le hicieran una prueba de veracidad, carbono 14, y se dieron cuenta que esa placa era más o menos, o era, ¿cómo se podrá decir? Era del tiempo de David, coincidía con el tiempo de David, y de esa manera entendieron o se dieron cuenta que David fue un rey que existió en Israel. Nosotros pues lo creemos porque la palabra de Dios es inspirada por él. Y aquí hablaba del rey David, y dice que de él, dice, levantaría descendencia. Y hace un pacto, le dice, tú no me harás una casa, sino tu hijo la hará. Y Dios hace también un pacto con Salomón, y le dice que nunca faltará un rey de su linaje, y que su reino será ¿cómo? ¿Será para cuándo? Será para siempre, será eterno. ¿Qué es lo que hace que el reino de David sea eterno? ¿Qué es? ¿De dónde descendía Jesús? Hijo de David. Jesús, hijo de David. Ahora, ¿el reino de Jesús es un reino que tiene fin? No. Lucas 1, 32 y 33, por favor. Porque eso era lo que no cuadraba. O sea, ¿cómo? Si ya cesaron los reyes en Israel, en los tiempos de los macabeos fueron erradicados los reyes. Ya después había, perdón Mario, ahorita lo lees, había como solamente gobernantes de provincias, del cual era uno de ellos Herodes. Era solamente una provincia que les dejaba reinar el imperio romano, pero ya no había reyes. Herodes no era de la descendencia de David. Entonces, ¿cómo se preguntaban los arqueólogos, cómo es posible que hasta el día de hoy se hable de que el reino que Dios promete a David es eterno? Entonces nosotros entendemos a través de quién. ¿Qué dice ahí Lucas 32 y 33? Él será muy grande y lo llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. El Señor Dios, ¿qué? Le dará el trono de su antepasado David. Ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿está limitado? No, el reino de los cielos es eterno. Jesús es rey para siempre. Jesús es rey para siempre. Su reinado no termina. Y por último, creo que sí es el último, nuevo pacto. Así se llama el nuevo pacto. Aquí dice, sí, es el pacto de la bendición milenaria para Israel, fundamentada en la muerte de Cristo. Vamos a buscar ahí en Jeremías 31 al 33. Y este mismo está en Hebreos 31. Exactamente el mismo. Si alguien lo lee, por favor, es 31, Jeremías 31 a 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ajá. Ahora lean Hebreos 8, del 8 al 12. Así aquí es confirmado este pacto. Hebreos 8 al 12.
porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y toda la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es un pacto que Dios está haciendo otra vez, nuevamente, exclusivamente con Israel, que va a reemplazar el pacto de la ley. Lo va a reemplazar. Es un pacto que hará nuevo con Israel. ¿Para qué? Para el milenio. Ahora, fíjense. Dice allí en el libro de Romanos, creo que es el capítulo 8, dice que Dios desgajó el olivo natural. ¿Y qué puso ahí? El injerto. Un injerto. ¿Y ese injerto quién es? Nosotros. Entonces, este pacto también es para nosotros, pero aquí lo está haciendo exclusivamente para el pueblo de Israel, que va a cumplir, que va a suplir, les vuelvo a repetir, el antiguo pacto, que es el pacto de la ley o el pacto de las tablas o de las piedras. Ustedes han oído que dice que la letra mata, Pero el Espíritu vive. mas el Espíritu vivifica. ¿De qué está hablando? Lo que hacían los fariseos, o sea que ellos a su manera de entender la ley así la aplicaban. O sea, ella en su estudio, como a lo que ellos se preparaban, daban como entendimiento, su propio entendimiento a la ley y así vivían. Sí, tiene que ver con eso. Pero está hablando acerca de que la letra mata. Está hablando del antiguo pacto. Mas el Espíritu vivifica, que es el nuevo pacto. Es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel a través de Jesús. Y el cual nosotros, por cuanto dice así, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí entramos nosotros. Porque la salvación dice así, también ahí en Juan 4, dice que la salvación vino ¿por quién? Por los judíos. Ya porque los judíos desecharon, nosotros hemos venido a ser injertados, no en su lugar, porque muchos enseñan que ya la iglesia está en el lugar de Israel. No, Israel sigue siendo su pueblo, Israel sigue siendo su nación escogida, pero nosotros somos injertados en el olivo natural. Nosotros que no somos un olivo natural, somos un olivo silvestre, venimos a ser injertados en el olivo natural. Yo he leído Biblias donde dan a entender que Dios desecha a Israel y ahora el pueblo gentil es el pueblo de Dios. No, de los dos hizo un pueblo. Entonces nosotros venimos en este pacto también, porque tendremos que vivir, tendremos que reinar con Cristo por 1000 años. Es que somos guiados a través del Espíritu. Somos no a guiados través a de la letra. Por eso dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora es el régimen del Espíritu, este es otro tema. Y nada más ya como confirmación, lea Lucas 22:20. Esto lo hacemos normalmente para recordar 2 actos: que Cristo murió en la cruz, que su sangre y su carne, ¿sí?, que Jesús se dio completamente en la cruz por nosotros. Y esto lo hacemos, lo recordamos en tiempos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre de Jesús.
Este es el nuevo pacto que por nosotros se derrama. Que nos quede bien claro, hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando del pueblo hebreo. Ellos de alguna manera ya eran su pueblo, eran sus hijos. Pero ahí entramos nosotros. Entonces el sacrificio de Cristo es para salvación de todos, el que crea. Cierren sus ojos.